Buenas tardes, compañeras y profesora. Nuestro grupo está conformado por Camila Altamirano, Constanza Maldonado y Mirka Ortiz, quien les habla. Y a continuación daremos inicio a nuestra presentación sobre gestión de aula, clima de aula y convivencia. A modo de introducción, podemos comentarles que abordamos esta temática desde referentes curriculares del nivel, como lo son las bases curriculares, el marco para la buena enseñanza y las orientaciones técnico-pedagógicas sobre espacios educativos. También consideramos la perspectiva de algunos autores pertenecientes al contexto, al ámbito de la educación. En segundo lugar, sobre la tesis o propuesta que formulamos a partir de nuestro tema, podemos decir que tiene que ver con nuestra convicción acerca de la importancia de la gestión docente. Y es que la gestión de aula es fundamental en la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. En tercer lugar, sobre la estructura que seguirá nuestra presentación, podemos decir que, en primer lugar, vamos a definir conceptos clave de nuestra temática. Proseguiremos con los factores que intervienen en la configuración del clima de aula. Continuaremos con la gestión docente, con el rol que tiene el docente en la gestión de aula, y finalizaremos con conclusiones respecto a la corroboración o no de nuestra tesis y, por otra parte, al aporte que ha significado este estudio para nuestro desarrollo profesional. Entonces, comencemos. En primer lugar, respecto a la gestión de aula, podemos decir en términos de Pardo que es posible concebirla como el conjunto de acciones lideradas por el docente, que son de distinta índole y que permitirán generar un contexto propicio para el aprendizaje, es decir, un clima de aula adecuado para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, podemos considerar que estas acciones pueden ir desde la organización de los contenidos hasta la promoción de interacciones positivas, colaborativas entre estudiantes, por lo que podemos darnos cuenta de que considera también la convivencia, el concepto de convivencia. También este autor, Pardo, señala que son de dos tipos principalmente las acciones. Pueden ser de tipo preventivo o interventivo. Las acciones interventivas o de intervención son útiles porque nos permiten implementar medidas a actuar de manera oportuna y pertinente. Pero también son importantes las de tipo preventivo, las de prevención, porque nos permiten prever, anticiparnos a determinadas conductas o situaciones que podrían afectar nocivamente el clima de aula. Ahora, respecto a este concepto, el de clima de aula, desde la autora Barreda, podemos definirlo como una construcción, como la creación que se genera a partir de la interacción de distintos factores, de factores físicos y ambientales del espacio educativo, tales como la temperatura, el tipo de iluminación o la distribución del mobiliario en la sala. Y además comprende a características de tipo relacional, es decir, a las relaciones entre los niños, entre pares y entre el docente y sus estudiantes. Es importante considerar que estas características, estos factores pueden favorecer o no la gestión docente, porque el clima de aula es dinámico. Ahora, en cuanto al concepto de convivencia, podemos considerarlo desde las bases curriculares de educación parvularia. En el currículum del nivel se considera la convivencia como un núcleo para el aprendizaje, en conjunto con la ciudadanía, y es concebida, es comprendida
como las interacciones positivas entre estudiantes, entre los niños, y sobre todo como un conjunto de habilidades socioafectivas, socioemocionales, conocimientos y actitudes que permitirán esta interacción positiva, colaborativa. En la convivencia, otro aspecto importante a considerar es la elaboración, el establecimiento de normas, ya que estas normas, en conjunto con otros factores como lo son el respeto y la colaboración, que caben dentro de la categoría de las habilidades socioemocionales que mencionábamos anteriormente, van a permitir favorecer el bien común, que es el fin último de la convivencia, del establecimiento de una sana convivencia. ¿Y qué es el bien común? Pues el bienestar de todos los agentes que interactúan en el contexto de aula, en el clima de aula. Ahora, finalmente, para poder visualizar mejor la relación entre estos conceptos, vamos a mostrarles un diagrama que realizamos, que elaboramos. Está acá. El círculo mayor representa la gestión de aula, que a su vez engloba a la convivencia, que es, al clima de aula. Engloba al clima de aula. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, el fin último, el objetivo de toda gestión de aula es poder propiciar, generar un clima adecuado para el aprendizaje. Al mismo tiempo, el clima de aula contempla a la convivencia, pues esta es el aspecto relacional de las relaciones sociales que se dan en el espacio educativo. Gestión de aula, clima de aula, convivencia, que es el aspecto relacional, y que en conjunto con los factores físicos y ambientales van a conformar todos los factores que generan, que forman parte del clima de aula y en los que nuestra compañera Camila Altamirano va a profundizar a continuación. Buenas tardes, voy a hablar de algunos factores que intervienen en el clima del aula. De acuerdo con Barrera, en el 2012, él habló de algunos factores que intervienen en el clima del aula, comenzando con el espacio físico. Esto tiene que ver con la distribución de los espacios, la disposición del inmobiliario, la ubicación de los estudiantes, las condiciones ambientales óptimas y la adaptación a necesidades. Recuerdo una experiencia que tuve en la práctica, que el espacio era tan reducido que los niños no podían moverse de manera óptima, sino que al girar se chocaban con otro compañero, sino con la pared. Y esto producía que los niños estuvieran mucho de pie, conversaran muy fuerte y también iban a conversar con otro amigo que estaba en otro lado. En esos momentos se producían pequeños accidentes porque se caían las mochilas de sus sillas y otros chocaban en el momento de trasladarse por la sala, provocando pequeños accidentes. Y en el momento que la educadora realizaba las experiencias, los niños estaban muy inquietos en las experiencias pasivas que generaba la educadora. Al detectar esta problemática, hablé con la educadora y le mencioné lo relevante que era el movimiento para que se generara este aprendizaje en los niños. Y le comentaba las observaciones que yo había visualizado. Le pregunté amablemente si había otro espacio que ella pudiera facilitarme para poder realizar la experiencia y que los niños pudieran moverse y poder salir de ese esquema en el cual ellos estaban dentro de la sala de clases. Entonces, en esas experiencias las realizamos en otro lugar, en el gimnasio, donde me enfoqué mucho en generar estas experiencias con movimiento,
para que los niños pudieran sentirse más plenos, más libres, más considerados, y podía ver los cambios al momento que ellos regresaban a la sala. Ellos estaban más tranquilos, ya no se paraban tanto, y eso hacía que se disminuyeran los accidentes. Y también podía ver en sus rostros la felicidad que les generaba estas experiencias. Realmente el espacio físico es importante porque sabemos que es el tercer educador, y eso provoca que los niños se puedan sentir plenos, se puedan sentir considerados y también puedan sentirse agradables en el espacio que ellos están. Otro factor que habla Barreda es en cuanto a la metodología. Esto tiene que ver con las condiciones del clima. Por ejemplo, una clase participativa conlleva con la interacción de sus miembros de manera constante, a diferencia de una clase magistral o expositiva. Esto estaba pensando que, como decía Vygotsky, el aprendizaje también se genera con otros de manera colaborativa. Es importante que el docente pueda considerar y generar estos espacios donde los estudiantes puedan conversar, puedan opinar, para así también generar un pensamiento crítico también en los estudiantes y puedan formarse sus propias opiniones en cuanto a lo que se está aprendiendo. Y otro factor que hablaba Barreda, que era en cuanto a los alumnos, es la diversidad. Esto quiere decir la diversidad de conocimiento, las capacidades, intereses, expectativas y la actitud. También la procedencia sociocultural, el respaldo familiar, las formas de aprender, los tiempos de atención, también las estrategias para conseguir captar y mantener la atención, los intereses y también las influencias de las TIC. El momento del docente de planificar, él tiene que tener en consideración todos estos factores, ya que así las experiencias van a ser significativas y se va a generar este ambiente donde los estudiantes se van a sentir partícipes, contextualizados de acuerdo con el aprendizaje que están recibiendo, y también van a poder sentirse plenos y va a captar la atención de los estudiantes, y eso va a generar que ellos puedan aprender los contenidos que se están impartiendo. Otro factor es el profesor. Esto tiene que ver con el tipo de líder que es. Sabemos que existen varios tipos de liderazgo. Aspiramos como educadoras de párvulo a poder ejercer ese liderazgo democrático socioemocional. Como gestor de aula, un papel motivador. A continuación, mi compañera Constanza va a explicar con más profundidad en qué consiste este tipo de líder democrático y socioemocional. Pero para concluir, quiero decir que el factor del clima del aula es súper importante, ya que por medio de estos factores se puede generar un ambiente grato, un momento donde la convivencia pueda ser grata y los estudiantes puedan sentirse con ganas de estar en clase, con ganas de poder opinar, puedan sentirse que realmente el profesor muestra interés por él, y eso va a hacer que sus expectativas puedan aumentar. El rol docente en la gestión del clima de aula. El docente debe ser un líder socioemocional, lo que quiere decir que es imprescindible para la resolución de conflictos y también para fortalecer las habilidades y las actitudes que se generan dentro del aula. Es por ello que ella dice que todos los conflictos que se presentan dentro del aula son debido a la falta de competencias socioemocionales. También el educador debe ser un líder democrático, lo que quiere decir que debe realizar un trabajo en conjunto con todos los profesionales que se relacionan con el niño, donde aquí deben aportar ideas, opiniones y críticas en conjunto,
para realizar un mejor trabajo en torno al aprendizaje de los niños. Como ejemplo, tenemos el caso de una práctica en la cual la educadora no considera a la asistente de aula en la preparación de material y tampoco en la realización de la actividad. Esto debido a que ella anteriormente trabajaba sin asistente de párvulo. Es por esto que ella prescinde de la asistente. También podemos ver que la educadora debe ser una gestor de aula, en donde todo lo que ella realice tiene un efecto en sus alumnos. Esto debido a que ella es un ejemplo a seguir. Debe actuar frente a conductas disruptivas, prevenir y mediar los conflictos que se realicen en el aula y también generar un ambiente propicio y de confianza. Para esto tenemos un ejemplo en el cual la educadora ejerce su rol de mediadora. Esto es respecto a las necesidades para prevenir situaciones, debido a que en caso existe un niño el cual a inicio del año escolar se arrancaba de la sala, por lo cual la educadora tenía que cerrar la puerta con llave. Luego, en el transcurso del tiempo, comenzó a tomar ciertas medidas con el niño, en el cual ella le permitía realizar ciertas acciones con la condición de que después realizara las actividades sin ningún problema. Esto dio un fruto positivo, en el cual después el niño no se arrancaba de la sala y para realizar las actividades él pedía anteriormente realizar alguna actividad extra por parte de él para luego realizar sin ningún problema la actividad del día. También podemos ver que en el marco para la buena enseñanza encontramos el dominio D, en donde podemos ver que existen 4 criterios. El criterio 1 dice que se debe generar y mantener un ambiente de bienestar integral para el proceso de aprendizaje. El criterio 2 nos dice que se debe organizar ambientes físicos, funcionales y seguros para el aprendizaje. El criterio 3 nos dice que se debe establecer e implementar una organización del tiempo para favorecer el aprendizaje. Y por último, el criterio 4 nos dice que se debe generar una cultura de aprendizaje desafiante y lúdica. Bueno, y como conclusión, hemos corroborado nuestra tesis, siendo la gestión de aula muy importante para la creación de un clima propicio para el aprendizaje. Y como el aporte a nuestro desarrollo profesional, podemos decir que nos hace conscientes de nuestro rol como gestoras de aula, su relevancia y desafíos en proyección hacia nuestra práctica. Esa ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.